10 de la mañana, 52 minutos, porque les comentaba que hoy vamos a hablar con el presidente de la Comisión Tercera del Senado. Ayer hablábamos con su homólogo de la Cámara. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Porque cuando estábamos despidiendo ayer el programa, Sebastián, pues escuchamos una frase lapidaria del señor Castellanos, que básicamente decía que ni siquiera iban a debatir la reforma tributaria que presentara el gobierno, que le iban a sepultar. Sí, que le había advertido desde hace un año al gobierno que no había ambiente para eso. Hay varios senadores de esa comisión que piensan parecido. Yo de lo que uno va viendo las declaraciones, pareciera, Jennifer, que esta reforma tributaria va a tener un poco el mismo curso de la que se hundió la vez pasada. En la Cámara, muy cómoda para el gobierno, pero en el Senado, dificilísima. Esa comisión es de los mayores problemas de cabeza del gobierno y yo no sé si pues podrán convencer algunas almas, pero por ahora, pues al menos con su presidente no. Pues vamos a hablar con una de esas almas, con Jairo Castellanos, el senador del partido ASI, presidente, como les comentaba, de la Comisión Tercera del Senado. Gracias, senador, por estar con nosotros. Bienvenido. Mañana es Blue 10:30. Muy buenos días para usted, Jennifer, para todo su equipo de trabajo, para Lucas, para Sebastián, para nuestra buena amiga Lina, para Hugo, para Gonzalo. Un saludo muy especial y a toda su amable audiencia, un cariñoso y afectuoso saludo. Le voy a preguntar de una vez, siguiendo la línea de mi compañero Sebastián Nora, ¿usted va a ser una de esas almas rebeldes o es una alma que va a poder articular ahí en la reforma tributaria? ¿O definitivamente no, la va a archivar sin debatirla? No. Nosotros somos totalmente demócratas, con una convicción profunda de que el debate es el que nos va a llevar a los consensos. Aquí yo creo que ya hay que llegar a consensos que el país necesita, de bajarle un poco a la agresión entre el gobierno y el Senado, sobre todo, y empezar a debatir. Lo que yo dije ayer era que vamos a debatirla y vamos a definitivamente analizarla muy bien, porque lo que vaya en contra del pueblo colombiano y de nuestras familias más humildes, le vamos a dar, como lo dije ayer, una cristiana sepultura. Pero lo que en realidad el gobierno va a tener todas las garantías conmigo para que sustente, para que analice, para que definitivamente nos convenza de que puede ser tal vez un instrumento para recordar, pero también ojalá no solamente nos presenten una reforma tributaria, sino también un plan de austeridad y un plan de buen manejo de los recursos, porque lo que sí entendemos es que también se ha gastado mucha plata en funcionamiento. Es necesario revisar el gasto público de funcionamiento, de las OPS, porque tenemos que dar ejemplo de austeridad desde el mismo gobierno. Si el gobierno nos da ejemplo de austeridad y nos demuestra que efectivamente va a ser una reingeniería estructural en el gasto, obviamente que arranca demostrando que tiene ganas de conseguir los recursos que pretende conseguir. Sí, yo yendo ayer al presidente de la Cámara, Julián López, él decía, a mí no me da pena y quiero que ustedes lo entiendan, yo voté por Petro, yo creo en este gobierno, pero le voy a dar garantías a todo el mundo, ese es mi papel y eso es lo que uno entiende de ustedes, a pesar de tener un puesto directivo, seguirá votando si tienen sus ideas, y le pregunto como senador, su punto de vista, y eso es lo que concluyó de oírlo a usted ayer, ¿usted cree que el país y el Estado no está ahorita para otra gran reforma tributaria, que no es sano? No, porque mire, hagamos una análisis. Nosotros ya le dimos al gobierno una primera reforma tributaria, se lo recuerdan, el primer año del gobierno. Sí, la de Ocampo. Sí, claro, le dimos una reforma tributaria, se le aprobó el presupuesto, la adición presupuestal, plan de desarrollo, en fin, lo que pasa es que tampoco somos unos convidados de piedra, aquí estudiamos y hemos sido juiciosos. Mire, la ley de financiamiento, el año inmediatamente anterior, Jairo Alberto Castellanos, quien les habla, estuvo en 26 reuniones de estudio de la ley de financiamiento. Y se le dijo al gobierno, mire, ese presupuesto está inflado, ese no es el monto. Terminamos hoy, después de un año, ¿tenemos la razón o no tenemos la razón? El Congreso. Tenemos la razón, la vida nos dio la razón, el tiempo nos dio la razón, el gobierno está pasando estas afugias económicas y financieras porque proyectó mal el presupuesto y ese no era el monto. Pues terminamos hoy, un año después, diciendo, señores, ustedes tenían la razón. Claro que no lo van a decir, porque pues obviamente no van a salir a darnos ese crédito, pero seguramente los hechos hablan por sí solos. El hecho de que venga una nueva reforma tributaria
faltando un año para terminar el gobierno, pues senador, eso lo que quiere decir es que efectivamente teníamos la razón. Sí, senador, y usted, cuando ustedes fueron la comisión que hundió la ley de financiamiento, ¿cómo ve la temperatura ahí? ¿Cómo ve usted, que conoce a sus compañeros? ¿Cree que hay ambiente o existe la posibilidad que el gobierno igual tenga éxito? No, el gobierno va a tener todas las garantías. Yo soy un demócrata consumado y comprometido. Además, ese es mi talante. Aquí vamos a darle todas las garantías al gobierno, al ministro, los viceministros, al que venga a sustentar con cifras, y si en realidad nos demuestran que el gobierno con esta reforma tributaria va a hacer un recaudo, no va a golpear a las familias. Mire, las familias pobres de este país no aguantan que le metan al bolsillo la mano más. Mire, el tema del aumento de la gasolina es al doble del precio, lo que ha afectado a las clases menos favorecidas. Sí. Eso está totalmente demostrado. Mire, los que echan gasolina hoy, los ricos de este país ya andan en camionetas híbridas, en carros eléctricos de última generación. Los que echan gasolina son la gente de las moticos, de los carros, de los taxis. Esa es la gente que en realidad lo ha venido golpeando el tema de doblar el precio de la gasolina. La gente que pagaba 200,000 pesitos ya le toca pagar 400,000 pesos al mes en gasolina, el doble del precio de la gasolina. Eso implica prácticamente el 30% del salario mínimo. Es que eso es lo que no podemos. La gente pobre y la gente humilde de este país seguro que no aguanta una tributaria. Si nos convence de que la tributaria va a ser recaudar de otros lados y golpear otros sectores, pues bien, en todas las tributarias algún sector sale golpeado. Sí, eso es así, porque se necesita recoger plata, y para recoger plata pues se ponen impuestos, por ejemplo, alguien los tiene que pagar, pues eso sí es como muy lógico, pero déjeme preguntarle por lo que decía el ministro de Trabajo cuando usted dijo que eso iba más o menos a hundir esta reforma tributaria, si es que la presentaba el gobierno. Voy a poner el trino, si me lo pueden ayudar a poner, por favor, para las personas que están conectadas a través de YouTube o de Ditu. Decía el ministro Sanguino, anticiparse como sepulturero, le dice usted, de una reforma tributaria que no se ha radicado y que usted no conoce, es de una irresponsabilidad infinita. Será sepulturero de las finanzas públicas. No emule a Fincho Cepeda, que no es un referente del buen congresista. Y le pregunto, ¿usted va a seguir en la línea del senador Cepeda, pues que todos supimos acá las fricciones que tenía con el gobierno nacional? No, mire, cada quien tiene una manera de administrar su curul. Yo sí quiero decirle al ministro, nosotros hemos acompañado al gobierno, a nosotros no se nos puede desconocer el trabajo y el compromiso con el país. Le repito, nosotros a este gobierno le aprobamos la primera reforma tributaria, le aprobamos plan de desarrollo, le aprobamos presupuesto, le aprobamos adición presupuestal. No vengan a decir ahora que se hayan malgastado la plata, que hayan fallado en el recaudo, que hayan fallado en la lucha contra el contrabando, que hayan fallado en la no deducibilidad de las regalías, que hayan fallado en las malas proyecciones. No es culpa del Congreso, es ahí una responsabilidad de algunos miembros del gobierno que han actuado de la manera más irresponsable. Eso no es ni culpa del mismo presidente Petro, eso no es su responsabilidad. Tiene obviamente un grado de responsabilidad porque él es el que los escoge y los elige para esos cargos, pero definitivamente pues hoy nos tendrán primero que demostrar que de verdad estamos mal financieramente, luego de que sí efectivamente la reforma va a llegar a eso, y la otra es ¿cuánto vamos a recaudar? ¿Para dónde va a ir ese recurso que se va a recaudar? ¿Se va a ir en gastos de funcionamiento, en OPS, o se va a ir en inversiones para las regiones, para los territorios más apartados? Sí. ¿O en qué se va a gastar? Porque es que también no es solamente meterle la mano al bolsillo al pueblo colombiano y decir nos los vamos a gastar en OPS. Sí, senador, mire, yo le quiero preguntar por un trino que puso el exdirector de la DIAN y exministro Luis Carlos Reyes, porque ayer que usted se mostraba bastante, digamos, independiente frente a su postura como presidente de la Comisión Tercera del Senado con esta reforma tributaria, pues yo sí señalaba un poco y sacaba a relucir este trino, porque él decía, la Comisión Tercera del Senado, que maneja tributación y presupuesto, planea nombrar, eso fue antes de que a usted lo eligieran, a Jairo Castellanos, sí, el mismo que quiso canjear su voto en la reforma tributaria por la aduana de Cúcuta, y el mismo que lideró el traslado de recursos de la DIAN y la gestión del riesgo. Eso fue un trino, y él entregó
una lista, ¿no? Una lista que si nuestros compañeros de las plataformas nos pueden ayudar a publicar, en la que sale relacionado una persona que usted, según él, ¿no? Y según esa lista que él mismo entregó, usted postulaba a Ricardo Sierra Gómez como candidato precisamente para ese tema de la seccional, dirección seccional de aduanas en Cúcuta. Quiero preguntarle entonces cuál es su postura frente a esto. ¿Usted sí pasó esto de esta forma o no pasó? Porque pues hoy usted se muestra muy independiente, pero él lo quería mostrar como un aliado que canjeaba el voto. No, mire, mi postura siempre ha sido pública. Nosotros iniciamos este gobierno apoyando al gobierno. El partido como tal sacó un comunicado apoyando al gobierno, nos declaramos en gobierno el primer año. Luego el segundo año ya nos declaramos en independencia y el primer año pues apoyamos al gobierno y decidimos de una vez jugarnos y apoyarlo en todos, como le repito, todo eso que le acabé de nombrar, todo eso lo votamos a favor. Luego pues ya empezamos a tener dudas sobre algunas políticas del gobierno y empezamos a revisar la posición y el partido se declaró en independencia y yo tenía una posición independiente y en pero lo que he considerado. ¿Usted sí postuló al señor Ricardo Sierra a esa dirección? No señora, yo le pedí un favor. Ricardo es el tío de un compañero mío de la universidad en Cúcuta que trabaja en Barranquilla y necesitaba por cuestiones de cuestión humanitaria ser trasladado a Cúcuta para el mismo cargo donde está en Barranquilla, no sé qué cargo es. En ese momento en Cúcuta el tema hasta la frontera estaba cerrada en ese momento, o sea que decirle, lo que pasa es que yo entiendo la política y entiendo que el señor Reyes está en campaña. Yo lo que le digo es, a ustedes no les causa signos de interrogación por qué el señor Reyes no salió en ese momento a decir y a denunciarnos, sino esperó que lo sacaran del gobierno y esperó salir a hacer campaña política a la presidencia, como lo está haciendo hoy, a costillas de nosotros, dándoselas de la adalid de la moral. Él es el adalid, pero de la incompetencia, el hueco fiscal del actual gobierno. Él es el responsable. Él fue el que, gracias a su nefasta gestión en la DIAN, le dejó al país un hueco de 30 billones de pesos de recaudo, 15 billones de pesos de sentencias y conciliaciones mal proyectadas. Se le dijo hasta el cansancio en este Congreso que la plata de la no deducibilidad de las regalías no iba a entrar, la proyectó mal y se le cayeron 14 más. Ese señor es el que a este gobierno lo tiene pasando aceite financieramente. Ese sí es el responsable. Le dejó al país un hueco de 60 billones. Mire, el paso de Reyes por la DIAN fue más desastroso que la misma pandemia, hablando económicamente para el gobierno. Senador. Y mira, escúchame, sí, señor. A ese señor le dimos todas las herramientas. Ese señor recibió el presupuesto de 2.1 billón de pesos y se lo llevamos a 4.6 aprobado por este gobierno, por este Congreso. Sí. Le doblamos el presupuesto. Lo último que le quería preguntar. Se le dieron 10.000 empleados. 10.000. Sí. Se le aprobaron 14.500 computadores. Pero entonces lo que él dice que usted votó esa reforma tributaria, usted lo hizo porque fue un direccionamiento de bancada y no fue, digamos, por un canje político. No, señora, nosotros arrancamos siendo gobierno. Sí, usted votó por Petro. Usted votó por Petro. Yo voté voté por Petro en segunda vuelta. Y yo en primera vuelta pues ya Fajardo y en la segunda vuelta pues ya Petro. Es que se les olvida. No, eso, ¿por qué el señor Reyes no salió? Eso fue el primer año que se le pidió el favor al señor. ¿Por qué no dijo nada? Esperó entonces ahora dárselas de la adalid. Es el adalid de la irresponsabilidad y de la incompetencia. Uno puede aspirar a un cargo superior cuando ha hecho las cosas bien en el cargo actual, pero el paso de Reyes por la DIAN es el descaro más grande de venir aquí. Mire, y usted que ha peleado por los recursos del Catatumbo, hoy en la presidencia del Senado, ¿va a hacer algún debate de control político a ver si se soluciona esa situación? Las madres del Catatumbo están pidiendo que las escuchen, hablaban de que les habían quitado hoteles de refugio. ¿Qué va a hacer con eso? Mire, revisen mis redes y den cuenta quién ha levantado la voz por el Catatumbo. No, yo sé, usted nos dijo aquí que estaba muy molesto con el gobierno por ese tema. Hoy le pregunto, usando esa presidencia, ¿va a hacer algún debate de control político? Porque el Catatumbo está abandonado.
totalmente. El Catatumbo sigue abandonado. Eso es total. Y no solo el Catatumbo, la vía de la soberanía. Al norte de Santander lo han golpeado con más vehemencia que cualquier otro departamento. Nos quitaron los recursos de la vía Pamplona-Bucaramanga para conectarnos con el interior del país. Esos recursos de esa doble calzada nos lo quitó este gobierno. Sí, senador, pues la verdad queríamos escucharlo para más o menos tantear su posición en frente a lo que se le viene a usted en este nuevo rol, en nuestro nuevo desafío como presidente de la Comisión Tercera del Senado. Vamos a seguirle su trabajo y acá estaremos conversando en estos micrófonos. Gracias por atendernos. No, a ustedes muchísimas gracias y siempre a sus enteras órdenes acá para escucharlos y salir de tantas dudas. Jennifer y amigos de la mesa, escuchando al senador Castellanos y escuchando ayer al presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, no tiene futuro la reforma tributaria del gobierno. No tiene futuro la reforma tributaria del gobierno. El doctor Sanguino, el doctor Sanguino, ministro de Trabajo, y el propio presidente Petro, que se están quejando de que el Congreso tiene que aprobarle la reforma tributaria, van a tener que aterrizar. O sea, en un año electoral no hay manera de que estos congresistas se jueguen su suerte metiéndole la mano a los bolsillos a los colombianos. Yo creo que tienen que hacer más bien un ajuste de verdad en serio en toda esa nómina oficial que tienen, que es una cosa demasiado frondosa, y tanto gasto que tiene tanta gente que le están pagando sueldos que nada que ver. Pero sinceramente yo creo, y el señor Castellanos, el senador Castellanos, le están cobrando el favor que le pidió al doctor Reyes para que le nombrara, le trasladara un amigo a Cúcuta. Mire, eso ocurre mucho en la política. En el año electoral, los congresistas están pensando en su suerte, en su futuro. En el último año del gobierno, es muy poco lo que el gobierno pueda sacar en manera tributaria, no hay forma. Porque es que la suerte de los congresistas se define en las urnas y en la plaza pública. Ajá. Y una reforma tributaria es el peor invento de un gobierno en su último año. No hay manera, le digo yo hoy, no hay manera de que este Congreso le apruebe una reforma tributaria al presidente Petro, y el ministro Sanguino pueden decir lo que quieran, pero no se la van a aprobar. Ayer el representante se mostraba muy articulador, de hecho nos dijo esa palabra: yo quiero ser articulador, quiero llevar el proceso. Obviamente lo ideal no es que un presupuesto general de la nación, por ejemplo, pase por decretazo, como sucedió en el presupuesto pasado. Vamos a dar el debate, vamos a debatir lo que proponga el gobierno, pero pues obviamente por este lado yo lo veo más complicado por el Senado. Y antes de darle la palabra a Sebastián, con respecto a lo que dice Oscar, los oyentes están opinando muy asiduamente en el 301-764-4108. Por acá nos dice Darío Prieto: además, a los congresistas no les conviene aprobar una reforma tributaria en medio de un año electoral en donde muchos de ellos no quieren arriesgar el capital político. Eso es fácil de entender. Eso es cierto, pero yo creo que es una discusión que es muy compleja y muy grande, Jennifer, estructural, y que mal hacemos no darle la cara, porque creo que las dos versiones del problema, desde mi punto de vista, se equivocan. Este problema fiscal no se soluciona recortando puestos en el Estado, ni se soluciona con la reforma tributaria, y le voy a dar números, que a estas cosas hay que ponerle números. Ayer le contaba a usted que más o menos el déficit fiscal del gobierno nacional en este año terminaría, según proyecciones, más o menos en el 7.8% del PIB. Anótese este número, 7.8% del PIB. ¿Eso cuánta plata es? Más o menos 133 billones de pesos. Es decir, la diferencia entre los ingresos del gobierno y sus gastos es de 133 billones de pesos. Digamos que si pasa la reforma tributaria, una de 20 billones, que es bastante, una de 20 billones es una gran reforma tributaria. Pues ese déficit para el 26 o el 27, sin ningún tipo de ajuste, quedaría en 112 billones. O sea, por más reforma tributaria aprobada no le alcanzaría para ponerse al día. El déficit sigue siendo muy grande. Entonces, todo el país, gobernaciones, municipios, la política, la oposición, nos debemos una discusión seria de cómo nos estamos financiando, y aquí la cirugía que se tiene que hacer es mucho más grande, porque esta reforma tributaria es el parche de toda la vida, el parche que puso Uribe, los parches que puso Santos. Hay un afugio fiscal, reforma tributaria, 112 billones con reforma tributaria sería el déficit fiscal del año 2026, si no hay algo más de fondo. Sí. ¿Cuánto fue el presupuesto que le aprobó este Congreso al presidente Petro? ¿De cuánto es el presupuesto que estamos, el vigente, el actual? 515 billones, o 520 billones. ¿Pero ese no fue el que salió exactamente, por decreto? 515 billones. ¿Usted conoció de algún gobierno al que le hayan aprobado semejante presupuesto? No, yo de acuerdo, ¿a Oscar, ningún gobierno? Yo he sido muy crítico en eso. ¿A ningún gobierno? Lo que yo estoy diciendo. Este Congreso ha sido generoso con el gobierno en esos temas.
presupuesto, le aprobó la tributaria de Ocampo. Es de verdad, es mucho lo que se le ha dado, pero además no es el Congreso, es que esa plata sale del bolsillo de los colombianos. No, Oscar, eso es verdad. Lo que yo estoy diciendo es que es un engaño. O sea, también, eso es verdad lo que usted dice, pero también es falso decir que este problema fiscal se arregla recortando 20.000 o 30.000 puestos en el Estado. Pero algo tiene que hacer el gobierno, en lugar de estar pidiendo y pidiendo. Algo tiene que hacer. Sí. No, de acuerdo, es un problema estructural, pero algo tiene que hacer el gobierno. Por lo menos enviar el mensaje de que está dispuesto a hacer de aplicar austeridad en el gasto. Es que de verdad el gobierno lo que hace es gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y gasta. Miremos la nómina nomás de lo que está, de los nombramientos, en los ministerios, en asesores y en influencers y demás. Hay que mirar esas cosas también. Yo simplemente quería, como para cerrar el tema de la independencia o no del presidente, que de esta Comisión Tercera del Senado, que serán sus acciones, ¿no? Las que mostrarán, tampoco es que tiene que ser pues un enemigo del gobierno, porque de eso no se trata, sino de dar las garantías al gobierno, pero también a los partidos de otras orillas, y habrá que esperar cómo se mueve. Le pregunté eso del Catatumbo, porque yo sí lo recuerdo muy molesto por toda esa situación, y digamos que no lo vi entregado en ese momento, pero lo cierto es que él sí votó por Petro, y habrá que ver sus acciones son las que nos dirán si está de verdad en independencia o no. Lo cierto es que hay que esperar que el gobierno presente su proyecto de reforma tributaria para analizarla. Segundo, que el Congreso sí lo debata. Yo sí creo que es la misión del Congreso debatirlo, no archivar sin debatir. De acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido, pero bueno, ya tenemos ahí las dos posiciones de Cámara y también de Senado. Hacemos una pausa, 11 de la mañana, 13 minutos.